Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel sobre las implicaciones del uso de recursos tecnológicos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Mi nombre es Gonzalo Camargo y voy a ser su moderador durante este pequeño panel, en el que nos van a acompañar los panelistas Winston Rosales y Eduardo Alvarado. Nos vamos a pasar o vamos a empezar en este panel en la educación a distancia o el e-learning, ¿no? Que Arias y Adeli lo definen como la modalidad de enseñanza y aprendizaje que consiste en el diseño y puesta en práctica de la evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores, o bueno, lo que conocemos como Internet. Entonces, ya bueno, teniendo un poco claro, ¿no? De lo que nos referimos con e-learning, quisiera darle la palabra a Winston, ¿no? Y que nos hable un poco acerca de los modelos formativos en las aulas virtuales. Efectivamente, compañero Gonzalo, muy agradecido de esta oportunidad para compartir un tema tan interesante como es importante en realidad, como es el entorno virtual en la enseñanza, ¿no? Eh, Precisamente la pandemia ha hecho que nos acerquemos un poco más al tema de los recursos tecnológicos para emprender o para impartir clases. Nosotros los docentes tenemos un reto. Sí, Venimos de modelos en donde Internet eh, era opcional. Internet es utilizado en este modelo para obtener materiales y como mencioné anteriormente, una opción para nutrir nuestras clases. Luego de la pandemia tuvimos que migrar de manera abrupta a lo que es modelo a distancia, online, y bueno, conocimos lo que son las e-learnings, todas estas aulas de clase virtuales, en donde tuvimos que aprender mucho de estos recursos, de los entornos virtuales para configurar nuestras materias, nuestras áreas de enseñanza. eh, Incluso, pues bueno, hay a todo nivel, hay nivel de bachillerato, incluso de doctorado con maestrías que los utilizan y están diseñadas precisamente para, bueno, compartir materiales, para generar o suplir lo que podría ser presencial, ¿no? Eh, Luego del contexto de vacunación en la pandemia, pues, muchos países llamaron de nuevo a los estudiantes a las aulas de clase. Sin embargo, por medidas de seguridad no podían estar de modo presencial como venía siendo. Y tuvimos que diseñar un sistema, un modelo semipresencial llamado Blended Learning, en donde los estudiantes se integran a las aulas de clase, pero también el 50% de esta dinámica se da en entornos virtuales. Es una mezcla, ¿no? En donde el docente igualmente debe manejar herramientas tecnológicas, todos los recursos tecnológicos para impartir sus clases. Es necesario que haya una alfabetización tecnológica para poder que los docentes se adapten a estos nuevos contextos, a estos modelos de aprendizaje. Básicamente, pienso que es así. claro, no, totalmente. Claro, ¿no? Y esa alfabetización no solo debe ser para los docentes, sino también para los estudiantes, que bueno, la mayoría pues son los que se conocen como, son nativos, ¿no? Digitales. Entonces, ellos a lo mejor pues no tienen tanto problema como si podríamos tener nosotros como docentes, ¿no? Entonces, claro, estos modelos de e-learning y b-learning pues son sumamente importantes, ¿no? Especialmente en esta situación que, bueno, todavía pues estamos sufriendo a causa de la pandemia, ¿no?
Entonces, ahora me gustaría, bueno, pasarle la palabra a Eduardo para que nos hable un poco sobre, según su perspectiva, cuál sería el rol, ¿no? Que tendría el docente y el estudiante en todo este proceso de e-learning o e-learning. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, con respecto al rol del docente y del alumno, tengo que mencionar directamente a Pérez y Sofía, ¿verdad? Una de las lecturas que hicimos previa a esta discusión, donde se habla del aula de clase invertida para, para un público que tiene baja conectividad y recursos limitados, que vendría a ser nuestro contexto, ¿no? Sí, Entonces, estaríamos hablando aquí de lo que llamamos deep learning, que, que se trata de, de llevar la atención, es decir, eh, que vamos a hacer que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. Es decir, eh, se me viene a la mente, ¿verdad? Lo de flip a coin, ¿verdad? Dos caras de una moneda, donde vamos a inclinarnos más hacia la parte de, del alumno, es decir, vamos a darle actividades, ¿verdad? Grupales, individuales, donde él sea autónomo de su aprendizaje. Claro, esto siempre de la mano de nosotros como guías o mediadores durante el proceso, ¿verdad? Viene a ser lo que llamamos una manera diferente de aprender. Como lo decía Bartolomé, ¿verdad? Es un cambio metodológico que no se utiliza para aprender más, sino de un modo distinto, ¿no? Entonces, bueno, como estamos ahorita en donde los tiempos cambian, donde la pandemia ha provocado la aceleración vamos a decir que es de estos tipos de métodos de enseñanza, eh, ahora mismo aquí en Venezuela, pues sería como que una de las mejores opciones para trabajar con los alumnos de manera síncrona, es decir, ayudándolos, dando algunos consejos, algunas indicaciones y de manera síncrona, por ejemplo, enviando lecturas, tratando de incentivar el razonamiento crítico, ¿verdad? Que es el punto central de este método. Entonces, bueno, esta es mi opinión con respecto al rol de docente y el alumno de, sí, de la no, pregunta que acabas de hacer. sí, no, claro, por supuesto, es sumamente importante en todo este proceso que el estudiante sepa, ¿no? Que él es protagonista de su proceso de aprendizaje, ¿no? Pero eso, bueno, puede ser complicado, en especial en nuestro tipo de educación, que es muy centrada, a pesar de todo, bueno, que no debería ser así, sigue estando muy centrada en el profesor. Entonces eso complica un poco el trabajo, este trabajo, ¿no? Pero por eso, bueno, es importante, por lo menos mientras ellos hacemos ese cambio, ¿no? Porque ese cambio tiene que ser, no puede ser inmediato, ¿no? Debe ser de a poco. Entonces es importante que siempre que siga ese seguimiento del docente y ese feedback constante para que ellos pues se sientan apoyados y de alguna manera pues no sea tan brusco ese cambio de una modalidad a otra, ¿no? Y por eso, bueno, ahí entra lo que sería la planificación, ¿no? Que debe tener el docente en para este tipo de actividades y este tipo de clases, ¿no? En esta modalidad. Entonces, le quiero volver a dar el paso a Winston para que nos hable un poco de cuál considera usted, ¿no? Que son cómo debería ser la planificación de un profesor en una clase en esta modalidad. Sí, bueno, es un tema bastante complejo, el tema de la planificación, ¿no? El tema previo a lo que sería el aula virtual, que sería la clase como tal. Según Aria y Adel, hay un decálogo para la planificación y desarrollo
como un modelo constructivista, ¿no? Del aula virtual, en donde, bueno, nos abocamos a crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen y estén constantemente interactuando a través de foros, chats, mails, blogs, y bueno, tengan estas herramientas, ¿no?, a disposición, así como debemos plantear tareas que les exijan, ¿verdad?, actividad intelectual. El alumno debe leer indudablemente, debe leer materiales, debe escribir acerca de estos materiales, luego analizar, debe activar búsquedas, utilizar las búsquedas de información, así como reflexionar luego de proceso analítico, debe elaborar tareas, actividades e incluso valorar el nivel de aprendizaje, ¿no? Digamos que una autovaloración, por llamarlo así, ¿no? También debe combinar tareas individualizadas, papers, diarios, blogs, combinar con actividades grupales. Estas actividades pues se llevan a la creación colectiva de materiales como glosarios, wikis, en donde, bueno, se comparten elementos o nos sirven para descubrirnos el uno al otro, cosas que utilizamos tecnológicamente que quizás el compañero no las conocía, y estos wikis sirven para anotar, pues para nutrirnos de esto. Así como, bueno, evaluaciones compartidas, ¿no? Cada quien tiene una perspectiva, un juicio acerca del trabajo del compañero, de manera constructiva, por supuesto. Claro. También sirven aulas virtuales para organizar, o sea, tienen un tema de organización, hay un calendario, hay fechas de entrega, actividades, y también hay espacios para dar, ¿no?, las asignaturas y bitácoras para guiar el proceso de aprendizaje, ¿no? También se deben incorporar guías y recursos, pues, en este sentido de las actividades. También a veces el estudiante puede sentirse un poco desmotivado porque extraña la clase presencial, porque extraña quizás digamos, eso que estaba acostumbrado, y de repente, bueno, está en un entorno virtual y ahora qué hago, me siento perdido, necesito una guía. Hay alumnos que no lo toman así, que se les da más fácil, otros que se pueden ver desmotivados. Entonces los vaquianos, los docentes, que somos nosotros, debemos asegurarnos del modo que podamos motivarlos a que participen, y que, bueno, con actividades como juegos, videoclips, actividades más complejas, ¿no? Que le exijan quizás otra manera de percibir el conocimiento. Sí, en este Tenemos caso la también lengua, pues. que la didáctica juega un rol importante en este tema de la planificación. Tenemos que planificar con cosas que no sean aburridas, que no sean monótonas, como juegos de palabras, juegos de rol. En mi caso me gusta mucho utilizar dramatizaciones, teátricas, teatrales, ayudan precisamente a que este estudiante tenga un desenvolvimiento efectivo cuando grabe sus videos, pierda el miedo a grabar, la inseguridad, qué sé yo, también en la lengua ahora. Los juegos de rol son muy importantes, asumir un rol, asumir un personaje, pero ¿cómo hacer esto si no estoy acostumbrado a la actuación? Entonces, no solo es el tema tecnológico, sino la técnica teatral quizás puede ayudar un poco. Este tipo de recursos son importantes y a veces ignorados porque nos centramos
la enseñanza de idiomas, ok, pero estas herramientas nos dan un indicio que debemos integrar otras áreas de conocimiento para ayudarnos y lograr un aprendizaje efectivo. Sí, no, es indudable que, y especialmente digamos, en los tiempos que corren actualmente, pues es importante, ¿no? O sea, además de que sean entretenidas, y más hablando ahorita en el caso de la lengua, ¿no? Necesitamos que practiquen la lengua, que la hablen, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de ellos poner en práctica, digamos, ese conocimiento que mediante una dramatización? A mí me parece también que las dramatizaciones son herramientas maravillosas, ¿no? Para que los muchachos pues pongan en práctica un poco digamos, sus conocimientos en la lengua. Y bueno, en el caso de, digamos, de clases a distancia, pues bueno, sería por medio de video. Que, digamos, a lo mejor para nuestra generación es un poco complicado, pero ya para la generación de ellos que están acostumbrados a grabarse en TikTok y en otras redes sociales, pues a lo mejor se les haga más sencillo. Entonces, a lo mejor no tienen esa timidez que sí podemos tener nosotros, ¿no? Bueno, entonces siguiendo un poco, y me gustaría volver otra vez con Eduardo y que nos hable un poco más acerca de que, digamos, de ese flip learning, que como él bien dice, pues es una manera, digamos, ideal, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones tan precarias en las que se encuentran muchísimos pues, estudiantes y, bueno, profesores, instituciones, ¿no? En que el acceso al Internet es algo digamos, limitado. Entonces, este tipo de método del free learning nos da la posibilidad de darles acceso de una manera más sencilla a los estudiantes. Entonces, bueno, nada, Eduardo, cuando estés listo, pues nos hables un poco acerca de eso. Sí, bueno, como bien dices, debido a estas limitaciones, ¿verdad? Es que sería conveniente usar el método de flip learning hoy en día, en nuestro contexto, ¿no? Es decir, en un entorno, o sea, que se enseñe en un entorno flexible, ¿verdad? Ujú. Con flexible me refiero a que los alumnos tengan más tiempo, ¿verdad?, para realizar las actividades que se les estén enviando. Y bueno, poner en práctica este aprendizaje invertido que podría chocar en una primera instancia porque, bueno, muchos alumnos están acostumbrados a que el profesor sea el centro de la clase y no los estudiantes como tal, para que ellos vayan construyendo ese conocimiento a propósito de este socioconstructivismo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Donde por lo menos los alumnos y las personas ya vienen a ser, por así decirlo, socialmente virtuales. Entonces, bueno, el flip learning tiene que ver con una nueva cultura de aprendizaje, ¿verdad? Precisamente donde el estudiante va a ser el, el principal actor valga la redundancia, de la construcción de su conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, luego viene nuestra parte, ¿verdad? La intencionalidad con la que vayamos a crear las actividades, es decir, task-based, ta- em, eh, aprendizaje basado en tareas y, bueno, el educador o el mediador que tenga esta misión, ¿verdad? De ser de guía de los estudiantes tiene que estar profesionalmente y tecnológicamente formado, donde tenga a bien destacar habilidades pedagógicas, psicológicas, al igual que el uso de, por lo menos, foros, el uso del correo, que viene a ser muy importante en estas actividades de flip learning, tanto para enviar tareas como para hacer
el profesor el feedback respectivo, ¿verdad? Para estar en esa interacción, vamos a decirlo, asíncrona. Aparte de eso, bueno, el rol del profesor viene a ser determinante porque va a ser ese motor que haga funcionar, ¿verdad? Al alumno, como orientador, como guía, como evaluador y como asesor al final de las actividades, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión con respecto al rol del flipped learning. Sí, no, por supuesto, este flip learning, pues claro, viene a ser como, digamos, como todas estas modalidades, de alguna manera, pues tiene que haber una preparación previa, no se puede, como les digo, no se debe partir así, digamos, hasta de una vez o de manera abrupta, sino debe ser un proceso, ¿no? Pero este flip learning tiene digamos, como el blending, es una forma de blending learning, de blend learning, perdón, que de alguna manera pues mezcla esas clases presenciales con esas clases a distancia. Entonces es un poco más sencillo, ¿no? Para el estudiante y para los docentes. Como decía Wilson, está esa parte donde, sobre todo en el aprendizaje de lengua, pues bueno, es importante ese contacto humano, ¿no? Que ayuda bastante en la empatía y todo eso pues es importante al momento de aprender una lengua extranjera. Entonces, bueno, no, ya no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría, para ya terminar, que ustedes me hablaran un poco de cómo ven ustedes el futuro de la enseñanza de este e-learning, esta enseñanza a distancia aquí en Venezuela principalmente. Ahí, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Bueno, ok, Gonzalo, el futuro tecnológico indudablemente es maravilloso, es incierto y a veces puede resultar abrumador. No sabemos en cuanto a dispositivos, qué avances puedan ocurrir en unos 10 años, en unos 15 años, ¿no? De esto dependerá lo que es el desarrollo de los software, el desarrollo de los entornos de aulas virtuales para la enseñanza, indudablemente están afectadas por todo este desarrollo tecnológico. Y las herramientas seguro van a ser óptimas, indudablemente. Ya el manejo de la lengua oral se ve más, en la enseñanza de segundas lenguas. La lengua oral se pone más en práctica debido a que, bueno, hay aplicaciones, hay innumerables opciones para ejecutar actividades de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en donde está el contacto audiovisual y los estudiantes ya lo ven como algo natural. Quizás en generaciones anteriores esto se veía como, bueno, tenemos que agarrarnos al texto y a partir del texto es que vamos a construir la comunicación. Ahora no, ahora estas herramientas nos dan la posibilidad de que sea al revés, como idealmente es el proceso, ¿no?, de aprendizaje de una lengua extranjera. No. Y bueno, lo veo prometedor, aunque puede ser podemos tener desventajas acá por problemas de conectividad, sé yo, a las problemáticas que pueden tener los países de bajos recursos, ¿no? Y las personas que no tienen acceso a los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, es un problema también, hay matiz. Sí, exacto. Y más, bueno, acá en esta realidad venezolana. Bueno, no nos queda mucho tiempo para más. Bueno, fue en realidad un placer haber compartido este panel con ustedes. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero haya sido de agrado de todos ustedes.